La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Romanos 8. La palabra que se va a establecer en nuestras vidas es Romanos 8, 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a hacer nuestra confesión de fe. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a saludar a las personas que están a nuestro lado. Vamos a creer a Jesús de verdad. Hoy el pastor dijo eso, pero si de verdad creemos, no hay ningún problema. Si de verdad estoy creyendo en Jesús, si de verdad creo en este Jesús que venció. Es que si este Jesús de verdad es el Señor de mi vida, no hay ninguna razón para temer. No hay una razón para estar en preocupación. ¿Cuál es la verdadera razón de la preocupación? El no creer en Jesús. Por eso yo espero que en este tiempo ustedes de verdad crean en Jesús y sepan que Jesús de verdad es Cristo y que de verdad vive y que de verdad está a través del Espíritu Santo con ustedes. De manera que desde el comienzo del culto pueden dejar de lado todo su temor. Ya esta semana, la verdad, mañana también es festivo y yo siempre me pregunto, ¿van a haber nuevos creyentes? Y me encanta saludar, pero a veces me pregunto, ¿será que no habrá gente para saludar? Pero la verdad estoy muy feliz porque vinieron varias personas. Hoy el departamento internacional dijeron que iban a jugar, a pasarla rico y los trajeron para un culto. Espero que este sea un tiempo en el que sea el inicio de sus vidas y los vamos a saludar con un aplauso. De verdad, muy bienvenidos a todos ustedes. ¿Y por qué siempre? Porque solamente saluda solamente a los nuevos creyentes. Hay gente que después de mucho tiempo vuelve a la iglesia porque no nos saludan. Estuve preguntándome si ir a la iglesia o no y cuando vine mañana iba a descansar y vencí las tentaciones del descanso de mañana, pero vamos a darle un aplauso a las personas que en medio de todo vinieron el día de hoy al culto. Y por último, y las personas que sabían si ir o venir y están escuchando el culto en línea. La verdad es que si de verdad damos el culto en serio, cuando lo damos en línea, vamos a querer ir al lugar en el que se está dando ese culto. Yo espero que hoy reciban mucha gracia para que mañana estén la próxima semana están en este lugar. Todos nuestros discípulos virtuales que puedan estar la próxima semana acá. Nos vemos la próxima semana acá. Hoy les voy a compartir la palabra con el título de Espíritu Santo, ayúdame. En la iglesia hay nuestra iglesia tenemos muchos departamentos y muchos departamentos especializados. Tenemos el departamento de sistemas, de alabanza, pero nosotros tenemos un departamento que no tienen muchos otros lugares y no he confirmado, pero la verdad dudo mucho que lo tengan, y es el departamento de sanidad y oración. No los vamos a aplaudir. No los vamos a aplaudir, pero es un departamento que solamente ora por sanidad. ¿Y qué hacen? Oran cada semana, oran por diferentes personas. Todos ustedes están reuniéndose los sábados, están yendo a verse con sus amigos, ellos se están reuniendo, están orando por el culto, están orando por otros ministerios. ¿Y qué pasa? Muchas veces tenemos muchas heridas antes de creer en Jesús y aún después de creer en Jesús. Y entonces con ese corazón ellos oran para que haya sanidad en todas esas áreas. Y es con el corazón de poder compartir la palabra de Dios que a través del poder de la palabra haya restauración. La verdad es un departamento que solamente ora, es un departamento muy especial. Y también cuando tenemos dificultades en nuestro cuerpo o hay cosas que están restaurándose en nuestro cuerpo, entonces, o incomodidades o discapacidades, entonces nos apoyan. Ahorita vemos que en el Instagram nuestros jóvenes de Coramdeo estaban participando y haciendo diferentes cosas y querían ser testigos sin importar de su estado, y yo la verdad agradezco mucho este
departamento. Yo la verdad no se les da dinero, no se les da regalo. Ellos mismos hacen todos estos ministerios mientras usan su propio dinero y han tenido muchos eventos y muchas cosas. Entonces mi esposa se llevó a todos los líderes y los llevó a Kudze, fueron a Kudze, que es el lugar que más de moda está últimamente. Porque uno de nuestros colíderes de ese departamento vive en ese lugar, o sea, tiene su hogar en ese lugar. Entonces fueron a ese lugar y el papá de él igual no es muy creyente, pero querían ir y predicarle al papá de este joven, de este colíder del departamento, y querían hacer así. Y ellos de verdad son diferentes, o incluso cuando van a pasarla rico, igual están pensando en evangelizar y en orar y todo. Y fueron a una iglesia de por allá, y que fueron a una iglesia, y de verdad son diferentes. Y entonces se acabó todo, terminó todo, y cuando estaban volviendo, estaban descansando, y nuestra esposa nos mandó una foto después de todo. Así estaban todos. No se sabe quién es quién, ¿cierto? No sé. Allá están en ese lugar, ellos son los jóvenes de ese departamento. Ya nos pueden quitar esta foto que es privada, personal. Ustedes se rieron, pero ustedes, ¿alguno puede tirar la piedra? ¿Ustedes qué están haciendo en su casa? Ustedes todos son iguales. Yo tampoco puedo tirar la piedra. No es fácil dejar el celular de lado. No ver el celular es muy difícil. Nosotros, este celular nos lleva tantos años realmente en nuestras vidas, pero ya ahora vivir sin él es imposible. Y es un departamento que solamente está orando, pero cuando quieren descansar, es todo lo que hace. Y cuando nosotros vemos celular, la verdad, hay más que tiempos como que nos sanan, son tiempos que nos matan. Y no hay gran cosa. Y por eso yo cuando veo la palabra o algo, yo trato de no ver mi celular. Y se necesita este tiempo de aposta, yo lo apago o decido no verlo. Y estoy seguro que más adelante voy a tener aún más tiempos así, porque hay cosas que a veces no necesitamos saber y podemos vivir igual de bien. Y hay mucha gente que simplemente está buscando aumentar seguidores, entonces comparten información como que estimulan muchos sentidos, entonces uno pasa muchas horas viendo esto y aquello. Pero ahora yo me doy cuenta que también que que en vez de Instagram, que a pesar de Instagram, en medio de todo, mi algoritmo igual me muestra muchos videos de pastores y de predicaciones. Entonces, de eso también tenemos que tener un buen algoritmo, que es el algoritmo que es para nosotros. Si no fuera por YouTube o por Instagram, probablemente hay pastores que nunca hubiera conocido. Hay pastores que están en el otro lado del mundo. Y últimamente con inteligencia artificial sale la voz. Pero hay un pastor que predica en inglés y uno le pone que traduzca y y yo creo que... Y entonces, ¿qué pasa? Esta persona habla en inglés y la traducción se escucha en Instagram, se escucha en coreano, pero se le ve incluso la boca como si hablara en coreano. Y yo creo que ya más adelante estas personas que traducen no van a ser necesarias en un futuro. Pero entonces ahora estamos en esta época en la que hay accesibilidad a muchas cosas. Entonces una vez yo estaba leyendo y estaba viendo un video de un predicador. Dice que un predicador que un predicador debe predicar de acuerdo a las cosas con las cuales está luchando. Y probablemente yo creo que todos los pastores no estén de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo con esto. Porque así soy yo, de acuerdo a lo que yo estoy batallando es lo que yo predico. Las batallas que estoy peleando en este momento, las cosas que estoy predicando, estoy pasando, son lo que termino de predicar. Probablemente si yo no tuviera este problema no estaría diciendo esto. Y es en medio del problema que les doy muchos mensajes.
Entonces yo les he estado diciendo muchas cosas y yo también, en medio de todo ese tiempo, yo también me he caído, me he levantado, he peleado. Y por eso les he compartido esa palabra. Y probablemente ustedes digan, ay no, pero un pastor tiene cosas que no le funcionan, no hay cosas de su vida que no funcionan. Claro que sí, hay muchos más. Así como no todos los doctores son saludables, nosotros como pastores tenemos muchas áreas en nuestras vidas que no son perfectas. Pero entonces yo las expreso y yo la verdad no sé si soy muy maduro, pero también no puedo, cuando algo no me gusta no puedo disimularlo. De manera que yo no puedo, digamos, comer algo que, digamos, yo no puedo, digamos, hablar de algo, algo de que no he comido. Me cuesta mucho porque, digamos, por ejemplo, yo envidio mucho a las personas que pueden actuar. Es como fingir como si hubieran experimentado algo que no han experimentado y a mí me cuesta mucho. En cambio, lo que yo hago en mi vida es, cuando yo confirmo algo en mi vida, cuando yo pruebo algo, cuando yo sé de algo, con toda certeza lo comparto. Y por eso es que espiritualmente, cuando yo tengo estas batallas espirituales, me caigo y estoy sufriendo en algunas áreas de mi vida en este gimnasio de Dios. Vuelvo y me levanto, pero entonces yo les cuento todo a ustedes. De manera que yo sé que mi vida, no solamente lo que yo les predico a ustedes, no es solamente el documento que yo tengo acá para compartir con ustedes, sino mi vida como tal es para compartirla con ustedes. De manera que yo tengo que proclamar esto y tengo la responsabilidad, no importa que yo me haya mejorado o no me haya mejorado, esto tengo que proclamarlo. Y muchas veces por eso, como pienso así, cuando yo vivo cosas en mi vida, siempre me pregunto, ¿por qué el Señor me permitió experimentar esto? ¿Por qué el Señor me permitió experimentar aquello? Y yo estoy segura que el Señor me permite experimentar cosas para compartirlas con ustedes. Y ahorita hay pastores de nuestra iglesia de muchas iglesias que respeto mucho porque tienen tal vez otro trasfondo teológico y que tal vez yo no tengo, y por eso yo comparto día a día lo que el Señor me va dando en mis batallas. Y entonces lo que los estoy compartiendo el día de hoy es una predicación que es una oración que es la que más he hecho este tiempo. Es exactamente, es Espíritu Santo, ayúdame. Este mes es el buscar el rostro de Dios, el levantar mi rostro para ver a Dios y el ver el campo en el que estamos, darle la cara a ese campo y predicando. Y ahora veo que muchos jóvenes están entendiendo que tenemos que mirar arriba, que queremos ver arriba, queremos tener ese tiempo de estar mirando al Señor. Ahora, ahora yo me empecé a preguntar, bueno, listo, ya estamos mirando al cielo, yo también. Yo estoy mirando al cielo, estoy mirando al Señor y ahora, ¿cuál es la oración que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que decir? A veces simplemente miramos arriba y me doy cuenta que pienso que probablemente hay muchos jóvenes que simplemente miran arriba y no saben exactamente cuál es la oración que tenemos que hacer. Por ejemplo, si digamos con nuestro pastor no hablamos en mucho tiempo, no nos escribimos nada con nuestro propio Padre de esta tierra, y de repente quedamos en la misma habitación con Él, no tenemos mucho que hablar, y a veces cuando miramos a Dios de repente no sabemos qué decir. Y lo que tenemos que decirle es el título de la palabra de hoy: Espíritu Santo, ayúdame. Esta es la oración más bíblica, es la oración en la que Dios más se agrada. Por eso si vamos en Romanos 8, 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces yo tomé esta palabra y esos momentos en los que he tenido dificultad, empiezo a pedirle al Señor que ore por mí. Ahora, Pablo no hizo esta carta, no escribió esta carta diciendo, porque el Espíritu Santo ora por ustedes, entonces ustedes no tienen que orar. No es eso. El punto, ¿cuál es? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él desea ayudarnos, Él anhela ayudarnos en nuestra debilidad y lo está haciendo. Especialmente en este contexto, que es lo que está diciendo. No es a nuestras jóvenes mujeres que no saben manejar bien, o a nuestros jóvenes que no están teniendo éxito en el trabajo, no es eso. ¿Cuál es la ayuda en que nos ayuda? ¿Qué es en lo que nos ayuda el Espíritu Santo? A orar. Dice que nosotros no sabemos orar como debemos, pero que el Espíritu Santo nos ayuda. De manera que esto nos está diciendo que tenemos que orar para poder recibir ayuda en esa oración. Esa oración en sí mismo es
la bendición. Porque si nosotros muchas veces nosotros no creemos, no oramos. Pero entonces como no oramos, menos creemos. Hay muchas dificultades, hay muchas cosas, hay gente que se pregunta si ir a la iglesia o no. Pero si ustedes han orado, les pregunto, muchas veces decimos no queremos orar porque no queremos orar, y porque no oramos entonces no hay respuestas, y como no hay respuestas oramos menos. Entonces esto es lo que pasa. Ahora cuando yo me encuentro con algún joven, yo la verdad, yo no soy la persona con más capacidades, pero yo cuando le digo a alguien, de verdad, si usted tiene una dificultad, tiene algo, háblame, dígame, yo le voy a ayudar. Si usted de verdad necesita ayuda, dígame, de verdad dígame. Si digamos yo le digo esto a alguien, digamos yo le digo esto a Hanjin, uno de nuestros jóvenes, quiere decir, yo te aprecio y te quiero ayudar y tengo toda la voluntad de hacerlo. Pero, y entonces si este joven me dice a mí, listo, ayúdame, entonces yo voy a mover todo y hacer todo para ayudar a la persona. Incluso los seres humanos son así. Ahora, aquí la palabra está diciendo que el Espíritu Santo nos ayudaría. Ahora, ¿y nosotros buscamos esta ayuda? No. El Espíritu de Dios mismo dijo que nos iba a ayudar y nosotros no buscamos esta ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no creemos. No creemos que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces no buscamos esa ayuda, no le pedimos el favor de que nos ayude. Y esto en sí mismo es un pecado. No, muchas veces hablamos de pecados y hablamos de cosas morales, pero no es eso. Hay un pastor que dice que si Dios nos da una invitación, si Dios nos dice que oremos y nosotros no oramos, quiere decir que estamos ignorando esta invitación que Dios nos ha dado. O sea, es un pecado muy grande. Dios nos dijo que oráramos y no lo hacemos. Digamos, yo les escribo a ustedes y ustedes no me responden, pues se termina la relación. Digamos, hay personas que, digamos, que están saliendo, pero o sea, son novios y de repente una vez las personas dejan de responder, dejan de hablar, entonces se termina esa relación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando no oramos estamos cometiendo ese pecado de ignorar lo que Dios nos está diciendo. Nosotros, si no es por la ayuda del Espíritu Santo, no hay absolutamente nada que podamos hacer. Entonces, ¿por qué no buscamos la ayuda del Espíritu Santo? No hay nada que podamos hacer. Ay, pero pastor, como que no puedo hacer nada, incluso sin el Espíritu Santo yo como muy bien. ¿Qué es para nosotros vivir bien? ¿Qué es que nuestro corazón viva bien? El darle gloria a Dios, el vivir para Dios, el vivir con Dios, esto es vivir bien. Que tengamos una buena vida en esta tierra, que tengamos nuevos seguidores, cosas así, eso no es vivir bien. Tenemos que ser diferentes. Por eso el pastor principal decía hoy esta mañana, si nosotros realmente queremos seguir a Cristo de una manera bíblica, la gente no nos va a querer. Si usted tiene muchos seguidores, no importa cuántos seguidores tenga, usted puede que tenga muchísimos y usted sea lo mejor de lo mejor y la gente quiera verlo a usted y todo. Si usted no tiene a Dios, no tiene nada y es un pecador. Y la gente no quiere escuchar esto, no quiere saber esto, pero es así. Nosotros estamos con Jesús por haber creído en Él. Y esa es toda nuestra bendición y es la razón de nuestras vidas para vivir como un ser humano, ¿verdad? Para volverse, ¿verdad?, una persona. Es vivir de la manera en la que fuimos creados, dándole gloria a Dios. Esa es la vida. Hay muchas personas de extranjeros, no es solamente esto. A través de ustedes Dios va a recibir gloria y que sus naciones reciban el Evangelio es lo que más Dios anhela y espera de ustedes. Y para que esto sea posible tenemos que creer en Jesús. Tenemos que vivir la vida que Jesús quiere. Y si lo creemos es suficiente. Y a veces no creemos en esto, pero yo les digo, ¿ustedes creen en Jesús? Si ustedes creen en Jesús, es obra del Espíritu Santo. Es imposible creer en Jesús sin la obra del Espíritu Santo. Todas las personas saben cómo podemos recibir al Espíritu Santo. Todas las personas saben quién es Jesús. Pero nadie cree. Y todo, la verdad, aunque no crean, aunque solamente con saberlo no es suficiente. Ahora, la gente
debería saber que todo este mundo funciona por Dios, que las estaciones cambian cada mes, deben saber que es la obra de Dios, como mi cuerpo, como mi ser, como las estaciones, como todo en este mundo que fue creado por Dios, tiene sentido sin Dios. El universo, toda la creación muestra que Dios existe y la gente simplemente no cree. Y entonces, sí, la muerte es el final, ya se acaba todo. Entonces, si de verdad piensan eso, entonces ¿por qué le tienen miedo a la muerte? Si no hubiera cielo e infierno, no habría razón de que tuvieran temor de la muerte. Entonces mucha gente simplemente están con dificultades, con heridas, con tantas cosas, pero simplemente que porque no ven a Dios de cierta forma, entonces no creen. Y no importa qué tan inteligente sea una persona, no importa qué tanto esta persona haya estudiado esto o aquello, si no es por la obra del Espíritu Santo, es imposible creer en Dios. Yo me acuerdo cuando llegué, yo tenía un amigo en Corea, cuando volví a Corea, y me acuerdo que este amigo sufría muchísimo. Entonces yo le dije, vamos solamente una vez a la iglesia. En esa época yo la verdad no sabía cómo compartir bien el evangelio. Y él decía que no. Y él se estaba muriendo, estaba muy mal. Y yo le dije, le voy a dar 10,000 won, pero vamos a la iglesia. En esa época, 10,000 won era muy diferente ahora. Entonces, porque le dimos plata, porque le di plata al vino. Y él, en el momento en que se sentó, fue como si los demonios lo hubieran hecho dormir, completamente dormido. Entonces yo pensé, wow, culto no lo puede dar cualquier persona sin vida. Una persona que está espiritualmente muerta no puede dar culto. Y al final no pudo venir a la iglesia. Ahora que ustedes puedan venir a dar culto, que puedan escuchar lo que el Señor les está diciendo, es porque el Señor les dio la gracia, no es que yo crea, no es por ninguna otra cosa, sino es por la obra del Espíritu Santo, porque Dios nos guió a sí mismo por medio de la obra del Espíritu Santo y en este momento está con nosotros y en este momento está obrando. Y por eso el inicio de todas las cosas, tenemos que empezar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mostró. Si nosotros vemos la vida de Jesús, tenemos que ver lo que Jesús dijo y también tenemos que ver la vida de Jesús. Porque Jesús es el testigo, el testimonio de la vida de la vida restaurada. Jesús nos muestra lo que es una imagen restaurada. El ser humano fue creado y Adán fue creado delante de Dios, pero él pecó y entonces se separó de Dios. Ahora después el nuevo representante que fue Jesús, nos muestra realmente lo que es el ser restaurado, lo que es el estándar nuevo. En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Si nosotros queremos saber cuál es la imagen de Dios, ¿cómo sabemos? Viendo a Cristo. Por eso es que mientras nosotros estábamos haciendo nuestra oración de la mañana, hablábamos de cómo haría Jesús esto, aquello, qué haría Jesús en estas circunstancias. Nosotros hablábamos de esto. Pero entonces, el inicio es Jesús. ¿Con qué empezó Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Jesús lo primero que hizo fue ser bautizado. Si vemos en Mateo 3:16, dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué es lo primero que se experimentó? Se abrió el cielo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el cielo tenga que abrirse? Muchas veces queremos que no se nos ha abierto la puerta del cielo y queremos que se abra la puerta del matrimonio, la puerta de esto, de aquello. Las cosas buenas vienen del cielo primero, no es porque nosotros nos esforcemos que logremos tener esto o aquello. Lo que les estoy diciendo es por las cosas de esta tierra, no es posible que seamos salvos. Por eso es que nosotros no miramos las cosas de esta tierra, sino que miramos el reino de Dios, buscamos el reino de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Si vemos en el versículo 3:16 dice,
El 3:17 dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es un momento muy especial en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en el mismo lugar. Simplemente no empezó simplemente aleatoriamente el ministerio, sino que fue guiado por Dios y lleno del Espíritu Santo. Ahora si nosotros vemos en Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Incluso las dificultades, dice la palabra, que la pasen junto con el Espíritu Santo. Porque de disfrutar de esta manera vamos a confirmar en nuestras vidas cómo directamente el Espíritu Santo vence en nuestras vidas. Por eso cuando nosotros empezamos el día, cuando empezamos a trabajar, tenemos que empezar junto con el Espíritu Santo. Por eso es que, porque es que nosotros damos el culto los domingos. ¿Por qué? Porque es el primer día de la semana. Y tenemos que darle este día por completo a Dios. El inicio de cada día también es muy importante. Por eso es que nosotros cada día pedimos al Señor que podamos estar con Él. Una persona que dice que pueden orar y estar bien es una persona que no conoce el poder de Dios. No va a haber cambio. Miren sus vidas en este momento. Ustedes están orando, se están buscando realmente a la gente. Si realmente tenemos en nuestra vida hemos experimentado la obra del Espíritu Santo. Esto de manera real tenemos que confirmarlo. ¿Qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? En el versículo 18 está muy claro. El Espíritu 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Mas te ha enviado a sanar a los quebrantados de su corazón, a creyentes libertad, a los cautivos y vista a los cielos, a poner en libertad a los oprimidos. Habían personas que eran completamente libres y vinieron aquí, a este lugar, y están siendo perseguidos. Pero la palabra de Dios fue cumplida. Lo que pasa es que sabes que cuando recibimos la palabra tiene que establecerse el reino del Espíritu Santo a fin de que hagamos la obra de Dios. Y a veces nos preguntamos por qué yo no veo la obra de Dios en mi vida. Y es porque no estamos teniendo esta vida de fe madura. El Espíritu Santo tiene que dar la fortaleza, el poder, para que esa obra que hizo Jesús mismo, nosotros mismos podamos coger esa obra y predicarla. En Juan 14:12 dice que de cierto que cree en mí, las obras que yo hago las hará también, y aún mayor hará porque voy al Padre. Ahora, esto es en Hechos, un libro que conocemos muy bien, pero tenemos que saber que el Señor los envió hasta el último de la tierra y les dijo que cuando el Espíritu Santo se estableciera, porque en las fuerzas de nadie era algo posible, solamente el Espíritu de Dios había establecido, debía ser establecido. Hoy el pastor principal incluso hablaba de esto como no había forma para mí para ser salvo, pero es por la obra del Espíritu Santo que es posible que seamos salvos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mi inicio? Así fue el inicio de Jesús, guiado por el Espíritu Santo, así durante 3 años de su ministerio. Entonces, ¿cuál es para mí? ¿Cómo fue que llegaron a este lugar? ¿Cómo fuimos hechos hijos de Dios? ¿Qué hicieron ustedes para ser hijos de Dios? Ahora les pregunto, ¿ustedes vivieron bien? ¿Ustedes hicieron esto, aquello? ¿Tienen su vida de tal manera que no tenga pecado?
Sin embargo, no importa qué resultado antes. ¿Había alguna forma antes de que sin ningún pecado, sin hacerle daño a nadie, podamos ser salvos? No. Y alguien puede decir, no, pues que yo no he hecho nada malo. Yo no he comido nada de eso, que yo no le he hecho nada a nadie. Y claro, está muy bien, pero nosotros somos llamados a predicar el evangelio a las personas que no lo conocen. Hay personas que no saben absolutamente nada del evangelio. Ahora, después si nosotros vemos en la palabra, en el versículo de Gálatas 2:16, dice que nosotros, dice, sabiendo que el hombre no es más justificado por las obras de la ley, sino porque la fe de Jesucristo, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, el hombre, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la de Jesucristo. Nosotros también hemos tenido en Jerusalén para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es lo más importante. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen en Jesús? ¿Creen en Jesús? ¿De verdad creen en Jesucristo? ¿Cómo pasó que empezaron a creer en Jesucristo? Muchas veces piensa que creímos en Jesús como si nosotros hubiéramos escogido creer en Dios. Ustedes tienen que revisar cómo ustedes dicen eso. Yo porque yo soy cristiano. Ahora, si es verdad, que creemos en Jesús porque si es verdad que creemos en Jesús, sabemos que no se trata porque salimos de un hogar cristiano o porque seamos buenas personas. Nada cambia el hecho. Si nosotros no estamos con Jesús, es diferente. El creer en Jesús y hacer ahora, si nosotros vemos en 1 Corintios 12:3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar lo que él hizo Jesús sino por el Espíritu. Y Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu. Nadie, si no es por la obra del Espíritu, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es la obra del Espíritu. Ahora, si ustedes dicen, Jesús, yo te hago el Señor de mi vida, yo te hago mi Cristo. Si para ustedes es posible decir esto, es solamente por la obra del Espíritu Santo. Por eso hay muchas personas que pueden decir que no creen en Jesús. Pero la verdad es muy triste. Es por ahora el Espíritu Santo que nosotros estamos en este lugar y podemos decirle a Dios que gracias, podemos glorificarlo. Ahora el inicio se empieza con fe, de manera que el resto de nuestra fe tiene que ser coherente con esto y seguir por fe. Y esta parte está en Romanos 8, 1 al 2. Ahora, era una época en la que se hablaba de gracia. Yo creo que en ese momento, incluso cuando alguien pecaba aquí, pecaba en esa época, se afectaban. O sea, en Romanos 7:19, 20, la palabra lo explica muy claro, porque dice, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? El pecado se enseñorea de mí. Yo no quiero hacer esto, pero el pecado se adueña de mí. Desde aquí yo vivía en mis fuerzas. Sin embargo, Pablo, que era tan maravilloso, se da cuenta, pues estamos viendo que él no pudo vencer en sus propias fuerzas el pecado. De manera que si ustedes no pueden
no queremos vivir una vida de apreciar a todo mundo porque sí. O a un amigo, una persona. Y entonces volvemos y nos equivocamos, nos levantamos. Y eso nos pasa todo el tiempo. Por eso es que después en Romanos 20:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora dice, ya no me puedo salir de este pecado, no me puedo salir de este cuerpo. ¿Quién me puede sacar de este cuerpo de muerte? Eso es lo que está gritando Pablo, es lo que está diciendo Pablo, y con toda la pasión está diciendo, estoy intentado esto, aquello, he intentado todo y no está funcionando. Y después, si nosotros vemos en el capítulo 8, cambia por completo. Y ustedes ya con este versículo pues lo vamos a leer juntos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por eso es la obra del Espíritu Santo la que nos salva todo. Y Romanos 8 dicen que es el versículo que más muestra el Evangelio, pero todo Romanos la verdad muestra todo, muestra la verdad del Evangelio. Dice que ya vencimos. ¿Y quién soy yo si aún soy muy débil? Pero es que fue el Señor quien empezó. Y lo que Dios anhela de nosotros es que nosotros pensamos que hay una victoria. Por eso hay dos cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas. De manera que nosotros ya ganamos, ya vencimos, pero la herramienta que tenemos para pelear es Jesucristo, es la victoria de Cristo y la oración por medio del Espíritu Santo. Si vemos en Juan 14, dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a nosotros, dijo el Señor. Por eso es que nosotros vencemos, porque el Espíritu de nosotros está con nosotros. Y estamos hablando del Espíritu Santo, que esto es muy difícil, no solamente dar ánimo y decirle ánimo, que le vaya bien. Es un Espíritu Santo que me ayuda en mi debilidad, toma mi debilidad y me ayuda. Muchas veces tenemos estas debilidades que no podemos compartir, que no podemos hablar, pero el Espíritu Santo nos ayuda específicamente en esas cosas. Y no es que porque el Espíritu Santo nos ayude, entonces vamos a orar. Por el contrario, tenemos que orar más. Y muchas veces pensamos que somos nosotros, pero es que no se trata de eso, sino el Espíritu Santo que nos tiene que ayudar. Sin la ayuda del Espíritu Santo no es posible. Y hay mucha gente que dice que la oración es muy fácil, pero la verdad yo creo que quien piensa eso es porque la oración no ha hecho mucho. O porque ya ha hecho demasiada oración y ya pasa a otros niveles, pero la oración no es fácil. Para poder orar el Espíritu Santo, para poder orar también el Espíritu Santo nos ayuda. Esta mañana, cuando se levantaron, ¿quién no oró? Antes de buscar el teléfono, ¿quién busca a Dios en oración primero? No es fácil, el Espíritu Santo nos tiene que ayudar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Hoy cuando saludamos nos dijimos, no, oremos sin cesar. Fue lo que dijimos cuando saludamos. Y decimos esto y nos sabemos ese versículo. Y con esos versículos hace mucho tiempo y hace muchos años nos dice que oren sin cesar y la gente no descansa otras cosas, no descansa de salir con alguien, no descansa de esto, pero la oración sí la descansa. Y este año estamos hablando de let him work, no se les olvida, ¿cierto? De dejar trabajar a Dios, dejar que Dios obre. Nosotros a veces queremos
tomar algo, pero no duele. No surge la oración. Y la gente dice, ay, que no tienen tiempo para orar porque tienen que comer o aquello, pero tienen tiempo para hacer esto, aquello, pero no tienen tiempo para orar. Tienen tiempo para mirar el teléfono horas, pero no esto, no oran. Y cuando por fin se sientan en el escritorio no oran más de 5 minutos. Ahora, por eso es que los miércoles y los viernes poder orar juntos es un tiempo muy importante, muy especial. No pierdan ese tiempo. Nosotros tenemos que toda la vida aprender y aprender para orar más y orar más. Es algo que toda la vida tenemos que aprender. Esto no es algo que simplemente surge porque sí. La gente que dice que simplemente puede orar en cualquier momento es porque no ora de verdad. Y el Espíritu Santo nos tiene que ayudar y es así, es solamente esta la única forma en la que podemos tener tiempo con Dios. Y cuando está el grupo de alabanza y todo, claro que son buenos. Pero las canciones, claro que surgen, pero la alabanza no. La Biblia la podemos leer. Pero no es solamente leerla, sino es, Señor, ayúdame a creer en esta palabra, muéstrame lo que hay en esta palabra. Porque si simplemente la leemos no sabemos qué es. Tenemos que decirle, Señor, esta palabra que vive, que obra en mi vida. Todas las cosas que hacemos en nuestra vida de fe, todas necesitan la vida del Espíritu Santo. Para casarnos también el Espíritu Santo nos tiene que ayudar. No es solamente hacerlo y ya. Pues si lo van a hacer sin que Dios esté involucrado, lo pueden hacer. Pero si no quieren tener un matrimonio como el que Dios anhela, tienen que tener la ayuda del Espíritu Santo. Y la gente que dice, ay, a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto, aquello. Esto es, o que tiene opiniones sobre la palabra, sobre esto, aquello. Es muy triste porque es que tenemos que creer tal cual es la palabra y orar y pedirle al Señor. Y hay gente que escucha una palabra, escucha una predicación y dice que su vida fue transformada. Y hay personas que no sienten absolutamente nada y no es otra cosa sino el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esta ayuda del Espíritu Santo. Lo mismo con la iglesia. No es porque la iglesia sea buena o sea chévere que la iglesia es grande o algo así. Entonces por eso el Espíritu Santo obra. No es así. El Espíritu Santo obra en las iglesias donde los creyentes anhelan esta obra del Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer en nuestro propio estándar. La obra del Espíritu Santo no es solamente el hablar en lenguas o el hacer esto, aquello, cosas visibles. Claro que sí se puede hacer, pero no es solamente esto. La obra más grande del Espíritu Santo es que no es algo externo, sino que nuestras vidas sean llenas del Espíritu Santo. Es una vida que sea guiada por el Espíritu Santo. No es que, es que me falta esto o me falta aquello y recibir más de esa cosa en el área, sino es en todo momento, en todas las áreas de mi vida, vivir de acuerdo a Cristo. El Espíritu Santo tiene que obrar para que nuestra vida cambie, de manera que es lo que necesitamos. El orar junto con el Espíritu Santo. Tenemos que orar junto con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, buscamos orar sin la ayuda del Espíritu Santo, no es posible hacerlo. No es posible por más que digamos que intentamos. Tenemos que buscar la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, por eso, ¿qué oración tenemos que hacer? Que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo es el que obre. En Lucas 11:13 vamos a leer juntos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? Si una persona mala incluso da cosas buenas, ¿cuánto más Dios no nos va a dar lo mejor? ¿Y qué es lo que nos dio? El Espíritu de Dios. Este Espíritu Santo es la respuesta más grande, es lo más grande. Ya estamos en un tiempo donde ya no se sabe qué es real, qué es cierto, qué no es cierto. Pero esta es la oportunidad para poder orar. Porque no importa cuánto se desarrolle la tecnología, no importa cuánto se desarrolle esto, aquello, vamos a confirmar aún más que el ser transformados es por medio de la palabra.
Y hay muchas personas que vienen a la iglesia, muchas personas extranjeras que vienen a la iglesia porque para pasar el rato, pero es el Espíritu Santo el que tiene que obrar para que seamos transformados. Y esto fue lo que pasó en la iglesia primitiva. ¿Y qué fue lo que en la iglesia primitiva? ¿Y qué fue lo que pasó? Se levantaron discípulos. Por eso esta semana simplemente busquen el ayuda del Espíritu Santo. Si les digo hasta este punto, no, espero que no dejen de hacerlo. Esta semana busquen la ayuda del Espíritu Santo. No es mi pasión y lo que yo soy se cansa con el tiempo, se agota con el tiempo. Y muchas personas cuando empieza el ministerio dicen, ay, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Claro, se enfría la pasión que tiene. Pero cuando es una pasión dada por el Espíritu Santo, esta pasión no se enfría. Aunque estemos en circunstancias que parezcan que no vamos a dar más, que no podemos hacer nada, nos damos cuenta que el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por eso en este tiempo tenemos que saber que lo más difícil para los jóvenes es la falta de oración. Por eso yo les digo, oren en este tiempo, oren desde hoy en adelante, oremos. Y pidámosle la ayuda al Señor para que sea ayudándonos a orar. Y con esto vamos a concluir. ¿Qué es lo más importante en una guerra? Ahorita estamos en una época en la que tal vez las armas son lo más importante en los países. Sin embargo, ahorita las armas tienen que ver con tecnología y muchas cosas. Sin embargo, por más buenas armas que tengamos, si no sabemos usarlas, si no estamos frente al cañón, no va a haber cambio. Y muchas veces hablamos si nosotros vemos en Efesios 6:8, dice que 6:18 dice que oren en todo momento con ruegas y suplicaciones y perseveren rogando por los santos. Oren continuamente, estén despiertos y sigan orando con perseverancia. Y cuando es así, como el versículo de hoy, esa persona va a confirmar que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Y empezamos a conocer más a este Dios y a depender más de este Dios. ¿Cuándo es la crisis de mi vida o de la familia o de la iglesia? Cuando hayan problemas, no. Cuando vienen problemas estos días decimos, esto es una crisis. Decimos una crisis, pero no es así. ¿Cuál es la verdadera crisis? Que no haya oración. Que la oración se detenga. ¿Cuál sería la dificultad de nuestra iglesia? Que se cambie el pastor principal, que cambie algo. Que en nuestra iglesia no haya jóvenes que oren. Esa es una crisis. Que en nuestra iglesia no haya jóvenes que no estén interesados en aprender de la oración, que no les interese orar, que nunca hayan orado toda la noche, que no hayan orado a la madrugada, sino que simplemente les interese tener dinero y se vuelvan líderes simplemente porque dan ofrendas en la iglesia, sin oración. Que porque conocen lo que dice el mundo, que conocen estas y otras cosas. Que esas personas que no conocen la oración, que no la hayan experimentado, estén en posiciones importantes de la iglesia. Esto es en sí una crisis. Personas que no oran por la iglesia, que no oran por misioneros. Y simplemente porque están ofrendando se vuelvan líderes. Esto es una crisis para la iglesia. Que hayan cristianos que estén envidiando lo que a las personas del mundo, que cuando quieran descansar, descansen como descansa el mundo. El orar es descansar realmente. Yo en ese tiempo de descanso que tuve la semana pasada, lo que hice fue estar en oración todo el tiempo. Tenemos que planear cosas, claro, tenemos que hacer reuniones y esto, pero sin estar en oración, por más que oremos 2 o 3 horas, no cambia nada. Ahora nuestros líderes de grupo, solamente hacen reuniones y no oran.
Satanás se ríe y dice, sí, reúnanse, reúnanse. ¿Cuándo una iglesia ha sido transformada por reuniones de seres humanos? ¿Es con reuniones que hemos vencido a Satanás? ¿O por programas maravillosos? Es cuando estando en oración podemos vencer. Y por eso vamos a ver, le decimos, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos. Y yo espero que todos ustedes estén recibiendo la ayuda del Espíritu Santo. Y en este momento vamos a orar por 2 minutos que vamos a orar, vamos a decir, Espíritu Santo, ayúdame.